Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Ascensión en YouTube. Jaime Vicente Echagüe, otra vez aquí con todos ustedes. Y de nuevo, por petición de Pablo. Pablo nos ha pedido que hablemos de una película del año 1987. Una película dirigida y escrita por Alan Parker. Una película con Mickey Rourke, Robert De Niro, Charlotte Rampling, Lisa Bonet. Una película titulada El corazón del ángel. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias por tu petición, dentro de varias que me has realizado y que muchas de ellas tienen un nexo en común, y ese es el de tener como protagonista a un señor que se llama Mickey y que se apellida Rourke. Te lo confieso ya, de todas las que ha hecho Mickey Rourke, yo te diría que El corazón del ángel es posiblemente mi película favorita de él, junto a otra también que me gusta mucho, que me has pedido, pero que para esa, por desgracia, todavía queda un poquito. No mucho, pero no un océano de tiempo, pero yo espero que para este año pueda caer. Yo esta película siempre me ha gustado desde la primera vez que la vi, a pesar de contar con una trama que puede ser muy importante. Una trama que al final puede arruinar casi toda la película. Voy a hacer una salvedad con esta crítica a la carta. Y esa es la de avisar ya, ahora mismo que llevo solamente 2 minutos más o menos hablando, aviso ya de los spoilers, muchísimo antes de tiempo. Me veo en la obligación de hacerlo, como siempre, pero en este caso más, porque esta es una película que encierra al menos 2 sorpresas muy importantes. Además, es posible que muchos no la hayáis visto, y si es así, yo recomiendo de verdad que desde ya no veáis, dad la pausa o dejad correr los minutos, que eso siempre nos viene bien para el canal, pero seguid viendo la crítica a la carta si es que no tenéis fresca esta película o si no la habéis visto ni siquiera. Y si no os acordáis apenas de ella, de verdad, parad, porque ahora, desde este mismo momento, ya voy a anunciar cosas que pueden ser consideradas spoilers. Por cierto, os recomiendo, además, que veáis esta película, los que no lo hayáis hecho todavía, especialmente si os gustan 2 géneros muy concretos y además sin ninguna relación entre ellos. Es un crossover muy interesante el que proponía aquí Alan Parker. El cine negro, ya sabéis, detective, de poca monta, en los años 40, 50, pero contratado además para un caso en apariencia bastante banal e intrascendente. Pero también os recomiendo mucho esta película si os gusta cruzar el género negro con el género fantástico o incluso de terror. Y os diría que casi más de terror que de cine fantástico. En este caso, además, con muchísima presencia de las magias negras. Y si os gusta ya, además, la mezcla, el crossover así entre los dos, la película os puede entusiasmar. Sin embargo, como os decía justo antes, siempre hay algo que me molestó y no es por culpa de la película en sí. Y es el hecho de que mucho antes de verla, y estoy hablando de pocos años, evidentemente no la vi en el cine porque esta no era una película para ver con la edad que yo tenía en esos años 80, pero os estoy hablando de muy poquitos años después de que se estrenara. Yo la vi en la tele ya sabiendo una de las grandes sorpresas que encierra El corazón del ángel. Y esa no es otra que redoble de tambores. Spoiler enorme, magnífico, maravilloso. Robert De Niro encarna aquí al diablo. Cada vez que se estrenaba una película con la figura de Satanás como eje, y me estoy acordando ahora mismo de Pactar con el diablo, te recordaban 3 actores.
Jack Nicholson en Las Brujas de Eastwick, Al Pacino en Pactar con el Diablo y Robert De Niro en El Corazón del Ángel. Algunos me diréis, hombre Jaime, es evidente que desde que empieza la película y tal... No, no lo es. O al menos a mí no me parecía tan evidente cuando la vi con 16, 17 años aproximadamente. Yo la empecé a ver ya sabiendo eso. Pero pasaban los minutos y yo me decía, ostras, a lo mejor resulta que lo que yo pensaba que era algo que se daba por entendido nada más empezar la película, va a resultar que es la sorpresa final, que yo ya había visto, que yo ya había leído, etc. Pero bueno, afortunadamente tampoco es algo que te pueda chafar del todo la película, no es la única sorpresa que tiene El Corazón del Ángel, obra de un director interesantísimo, en este caso el señor Alan Parker, ya fallecido además no hace demasiados meses, al que, por otro lado, es un tío al que le cuesta, a mí al menos me cuesta encontrar un hilo conductor en su cine, salvo dos cosas. Primero, el empeño enorme que tenía siempre este hombre en impactar al espectador. Entre otras cosas, ya sabéis que es autor de El Expreso de Medianoche. Y si podía introducir también algún tipo de lectura social en su cine, era una oportunidad que no dudaba en aprovechar. Y la segunda cosa también, por la cual destaca el cine de Alan Parker, es su cuidadísima estética. Tiene un uso de la fotografía muy expresivo, un uso de la fotografía, vamos a decir, muy artístico, con cierto toque barroco, que además supuso una distinción en el cine de los 80. Tiene, por cierto, una de mis películas favoritas, que siempre que veo empezada me sumo a ella, y esa es Art de Mississippi, aunque es verdad que en ese caso influye muchísimo que tuviera en el reparto a Gene Hackman, que para mí estaba en su mejor forma en aquellos años en los que ya bordeaba los 60. Pero vamos al lío, vamos a hablar de El Corazón del Ángel, basada en una novela, por cierto. Es una, para mí, de las películas más interesantes del Hollywood de los años 80. Y lo es por algo que entonces se criticaba mucho y que yo, si se juega bien, veo casi como una bendición. Y esa es la indefinición que tiene esta película. Es una película, El Corazón del Ángel, que no es fácil de definir. Porque una película es de vaqueros, una película es de acción, es de suspense, es de terror. Y aquí no te puedes quedar con un solo género, como os decía antes en la introducción. Si tuviera que definirla con ejemplos concretos, yo la describiría como un cruce entre Chinatown y El Sexto Sentido, película que, por cierto, no se estrenaría hasta más de una década después que esta. Así como suena, de loco es la situación. Y a pesar de eso, creo que ni siquiera me llego a acercar con la comparación. Es una cinta singular esta. O sea, si prestas atención y te sumerges en ella, es una película además que te puede llegar a atrapar. Y en resumen, es una película que, bajo mi punto de vista, vista hoy, con sus enormes virtudes, con algunos defectos, es una película que no puedo conceder una calificación inferior a 4 estrellas sobre un total de 5. Como ya he avisado de los spoilers, me salto la cháchara que siempre suele ir a estas alturas de vídeo, en la cual ya han pasado unos 8 o 9 minutos. Eso sí, no sin antes describiros muy por encima el argumento de El Corazón del Ángel. Como os he dicho antes, el origen de la película no puede ser más de novela negra, de Hammett, de Chandler, de toda esta pandilla. Tenemos a Harry Angel, Corazón del Ángel, Mickey Rourke, en este caso además un Mickey Rourke con extra de grasa en el pelo, que encarna a un detective privado ni de segunda ni de tercera, más bien parece un detective de cuarta fila. Posiblemente muy bueno en lo suyo, eso es cierto, una cosa no quita la otra, pero la verdad es que es un Mickey Rourke que aquí no puede ser más Mickey Rourke, o sea, tiene el aspecto más dejado que se pueda tener. Sin embargo, se le abre una puerta con un nuevo caso, un extraño personaje de nombre
Louis Cyphre, vamos a decirlo así, encarnado por, o Louis en este caso, si hacemos la pronunciación francesa, encarnado por un Robert De Niro con melenas y con las uñas larguísimas, le hace un encargo: encontrar a un hombre llamado Johnny Favorite. Johnny Favorite. Bueno, Johnny, al parecer, este Johnny sufre amnesia y ha desaparecido, nadie tiene pistas de él. Y el que sí que quiere tener pistas de él es el personaje de Cyphre. Hoy va a ser un día complicadito con los nombres, ¿eh? El cual le debe, suponemos que dinero. Tiene una deuda pendiente con el personaje de Robert De Niro. Pero bueno, eso digamos que en todo este encargo del caso queda en un terreno muy ambiguo. Ese hombre, el tal Johnny, era un cantante y parece que Louis hizo las labores de mecenas con él, apoyándole en sus inicios, etc. Vamos ya con cositas concretas una vez visto este planteamiento. La presentación de Robert De Niro es impresionante. Y no solo por él, sino también por toda la puesta en escena. O sea, sentado en un butacón, con su bastón, todo muy ceremonioso. Hay que destacar, por cierto, aquí una serie de planos detalle muy fugaces del anillo y del bastón de De Niro. Ahí se ven una suerte de inscripciones y simbología extraña. Pero insisto, o sea, es que no nos da ni un segundo Alan Parker para que nos podamos recrear en eso, pero en todo caso nos está dando pistas desde el principio de que este señor, en fin, muy ser humano no es. Para poder ver esto, por cierto, hay que ver la película en muy buena definición y ser muy preciso además y muy ducho con el botón de pausa del mando. Pero al parecer, ese anillo y ese bastón, y aquí ya he contado antes que Robert De Niro es el diablo en esta película, pero tanto el anillo como el bastón, nos deja claro, llevan inscritos el llamado sello de Baphomet, que es una especie de pentáculo invertido, o sea, una estrella de 5 puntas, y la cual es un símbolo que además ya hemos visto en varias películas, en El Día de la Bestia, por ejemplo, lo del famoso pentáculo. 4 de esas puntas simbolizan los 4 elementos naturales, que están a su vez por encima del quinto vértice, que simbolizaría el plano espiritual, es decir, el plano que no se puede explicar con los sentidos como pueden ser los elementos naturales. Es decir, que la naturaleza, las leyes naturales, están por encima de lo espiritual. Ese es el símbolo oficial de la conocida como Iglesia de Satán. Aparte, hay que quedarse con ese detalle cuando Cyphre le da la mano a Harry y De Niro le echa una de esas medias sonrisas tan patentadas suyas, quiero decir, del personaje del actor Robert De Niro, que es para echarse a temblar diciéndole: ¿seguro que no nos conocemos antes? Este es un inicio que, si os ha gustado la película, y una vez ya planteada la resolución y todo el pastel, tendréis la imperiosa necesidad de volver a verlo cuando ya se ha desvelado aquí todo lo mollar. Que esta es una cosa, por cierto, que pasa también con una película que ya he citado una vez y vuelvo a citar otra, que es El Sexto Sentido, o algunas otras películas de Shyamalan. Esta es una película también en la cual todo alude a la muerte, desde el principio, a la muerte y a la religión. Para empezar, por la fotografía, que como siempre, en el cine de Alan Parker, va a tener una importancia capital. Aquí se nota además la perfecta consonancia con el que era su operador habitual, que es Michael Ceresin, que estuvo en la inmensa mayoría de sus películas. Recrean desde el mismo principio un universo muy tétrico, y de acuerdo al espíritu de la película, un espíritu totalmente fantasmal. Tiene una atmósfera muy especial El Corazón del Ángel. O sea, por un lado, recrear todas esas callejuelas que vemos con humo, tan propias del cine negro, pero a su vez incorporando toda esa iconografía clásica
al cine fantástico directamente al de terror. Es decir, el humo es muy propio de la novela negra, porque además simboliza siempre como dobles intenciones, simboliza lo oscuro, simboliza el engaño, la mentira, pero a su vez el humo también puede simbolizar el espíritu. Y eso, con esa ambigüedad, que es una palabra que yo creo que vale muy bien para definir el corazón del ángel, con esa ambigüedad juega todo el rato, desde un punto de vista visual, sin ninguna duda, Alan Parker. Luego hay que reseñar también el uso de la música en esta película. O sea, la banda sonora corre a cargo de Trevor Jones, que ya sabéis que es el autor, unos cuantos años después de El último Mohicano, que es una de las bandas sonoras más aclamadas de la historia, y con razón. Al final Trevor Jones, yo creo que de forma injusta, se ha acabado quedando como un one hit wonder, cuando no es así. También está su trabajo en El nombre del padre, por ejemplo, que era espectacular. Sin embargo, aquí hizo algo muy interesante. Hizo casi algo muy experimental, sobre todo para esa época, para los años 80, que musicalmente no era una época pues muy dominada por la música electrónica, etcétera. No por el clasicismo, pero aquí tomó de base una canción de los años 30, Girl of My Dreams, chica de mis sueños, que es una de esas baladas romanticonas, bonitas, tan propias de la década, y lo convierte en el leitmotiv de la película, pero no toma la canción en su literalidad, no la toma en un sentido literal tal cual. Lo que hace es deconstruirla a través de una melodía a piano, y ahora sí que viene la parte ochentera, lo acompaña de forma sutil, lo acompaña de otros elementos contemporáneos como eran los sintetizadores. Y el resultado final yo creo que es maravilloso aquí. Es una canción, eso, romanticona, bonita, agradable, pero que a su vez el propio Trevor Jones, muy metido con lo que es el espíritu de la película, la acaba dotando también de ese aire fantasmal, y acaba resultando una melodía sencilla pero aterradora, en la cual poco a poco además también nos vamos a ir viendo envueltos con ella, como le está pasando al personaje de Harry Angel. Acaba siendo decisiva la banda sonora para dotar a la película de todo este aire siniestro, ambiguo y tétrico que ya pone Alan Parker con sus imágenes. Esto, por ejemplo, lo vamos a ir viendo en todas las muertes que va a ir viviendo Harry Angel. Como buen detective clásico, como buen detective de novela negra, una investigación que es rutinaria, en principio buscar a un tío que está desaparecido sin muchas más pistas, lo que va a ir dejando es un reguero de cadáveres a su paso. Eso ocurre cuando da con ese doctor que junto con su mujer sacó al tal Johnny de un manicomio. Hay un elemento que suele ser recurrente en la película también, y es el de un ventilador. Es una salida de aire que hay en las casas y que empieza a moverse en dos direcciones, lo cual es completamente antinatural. Es decir, cada vez que eso pase, cada vez que veamos ese ventilador moverse así, es que denota una presencia maligna que acaba de entrar en juego. Y la mayoría de las veces se debe a que esa presencia maligna está haciendo presencia, valga la redundancia, porque va a acabar con alguien incómodo, va a acabar con alguien que puede ayudar al personaje de Harry a resolver este caso y a encontrar a Johnny. Después está también el tema de los sueños en esta película y de los flashbacks, que son muy recurrentes y que contribuyen además a dotar a la película también de otra textura que habría que añadir a la fantasmal y a la espiritual, que es la onírica. Por ejemplo, está ese flashback sueño en el cual vemos a un marinero besando a una chica, similar a la famosa foto de Times Square en la cual se festejaba el final de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso, estos flashbacks, estos sueños, todo eso hace que la película pueda ser vista en realidad a dos niveles distintos. Tenemos el supuestamente real, en el que Harry Angel lleva a cabo una investigación para la cual se le ha contratado,
Y por otro lado, podríamos decir que tenemos el momento surreal, el que se mueve dentro, vamos a decir, del subconsciente de Harry. De la superposición de estos dos planos, de lo que sale de la cabeza de Harry y de lo que verdaderamente está viviendo Harry, yo creo que va a salir la respuesta a los enigmas que plantea la película. Y para mí esta es la principal grandeza de El corazón del ángel. Hoy puede que sea una obra que sorprenda menos por el mero hecho de que es algo que hemos visto más veces en el cine. Por ejemplo, ya le he mencionado antes la película de Shyamalan, pero luego también lo hemos visto en Abre los ojos, de Amenábar. Sin embargo, jugar con esta estructura narrativa tan valiente, vamos a decir, tan innovadora, en los años 80, que eran unos años, cual creo que todos tenemos mucho cariño, pero que muchas veces no destacaban precisamente por su riesgo en la estructura de las películas, que venía a ser una estructura siempre muy clásica, llamadla convencional. Hacer algo como El corazón del ángel, aquí a mediados de los años 80, tirando a finales, fue un golpe de originalidad, primero, pero también de genialidad. Hay pocos encuentros entre el personaje de Mickey Rourke con Robert De Niro, pero el siguiente que vemos en la película entra dentro de todo el esoterismo que encierra El corazón del ángel. Este se produce en un restaurante. Está genial, por cierto, esta secuencia. Es en la que vemos a Louis Sayfrey comiendo huevos duros. Diréis, apasionante. Pues sí. Lo mejor no es cómo los come, sino cómo juguetea con ellos en un plato, están con la cáscara, mientras los parte, los rompe para quitársela, ¿no? Ahí le dice una frase aparentemente banal, que sin embargo encierra el significado final de la película. Y esa es la de que algunas religiones creen que el huevo simboliza el alma. Y en ese instante, Louis le ofrece uno y le dice, ¿quiere uno? Mientras le acaba hincando el diente al suyo y se le queda mirando muy fijamente a Harry. Clave si ya habéis visto la película y ya sabéis por dónde va, luego lo veremos de todas formas. Hasta ahora toda la película, hasta ese instante, con estos elementos que pueden o no pueden ser sobrenaturales, seguía el manual perfecto del cine negro clásico. Pero sin embargo, hacia la mitad se rompe la baraja al introducir un elemento claramente ausente en aquellas películas de los años 40-50. El elemento fantástico y abiertamente sobrenatural. En este caso es el vudú. O sea, las investigaciones le llevan a Harry hasta Luisiana. Y concretamente hasta esa joven encarnada por Lisa Bonet, de nombre, por cierto, Epiphany. Epifanía, que tiene ese sentido de revelación de algo que nos permanecía oculto, pero también tiene un sentido de la festividad cristiana, cuando los cristianos celebran la adoración de Jesús por parte de los Reyes Magos. De hecho, se nos revela después, por otro lado, que esta chica es hija, al parecer, del tal Johnny Favorite, el personaje al que está buscando Mickey Rourke. Ojo al papel que tiene aquí Lisa Bonet. Lisa Bonet, os la recordaréis, había hecho muy popular, muy poco antes, por su papel como hija de Bill Cosby, en el show de Bill Cosby, una sitcom que supongo que como yo también tendréis relativamente fresca en la memoria y que ponían, por lo menos aquí en España, en horario casi de prime time. Y que ya sabéis de qué palo iba la serie, muy familiar, muy simpática, muy entrañable, etc. Y sin embargo, aquí Lisa Bonet en su papel de Epiphany es sensualidad, es sexualidad y, en el sentido más estricto, puro fuego. Desde el mismo momento en que la vemos haciendo esos bailes y esos ritos vudú con sangre de gallinas. Las gallinas, por otro lado, que tan mal rollo dan siempre a Harry y de lo cual no se nos ofrece nunca una explicación. Alan Parker, de algún modo, no solo no rehuía la polémica en sus películas, sino que, vamos a decirlo abiertamente, la buscaba. O sea, no tenía miedo a dar siempre un paso más
y en provocar un poco más de lo que la película demandaba. Y en este caso hay una secuencia que es tremendamente salvaje, esa secuencia de sexo en la que se va abriendo un infierno entre Epiphany y Harry, con toda esa sangre que empieza a empaparles mientras están a lo suyo, para terminar con Harry ahogando con su propia mano a la chica. Esta es otra de las secuencias, como los sueños de Harry, que nos hacen preguntarnos qué es real y qué no lo es. Al parecer, Harry no estaba, o no asfixia, o no acaba de matar, por así decirlo, a Epiphany. A medida que avanza la película, es verdad que va sumergiéndose en toda esa abstracción de lo que es real, no es real. Por ejemplo, con el personaje de Charlotte Rampling, que no le he mencionado hasta ahora, que también ha dado incluso a un nivel físico para todo tipo de mujeres misteriosas y de gran ambigüedad, y que aquí encarna a una mujer que teóricamente conoce al tal Johnny. Poco después, Harry la encuentra rajada por todo el cuerpo y el corazón de ella fuera del cuerpo. Los cadáveres ya se empiezan a amontonar en la película, y si os fijáis, por cierto, el físico de Mickey Rourke, o sea, cada vez se va demacrando más. O sea, esto está abiertamente buscado. Cada vez le vemos más pálido, cada vez le vemos más enfermo, y yo os diría que cada vez le vemos más sudoroso. Tened en cuenta que, insisto, la película ya la empezaba Mickey Rourke con un nivel de grasa bastante elevado. La única pega que le encuentro a una gran película como esta, una película que además, suena un poco raro decirlo, pero le tengo cariño, es una película que me impactó muchísimo de crío y que a día de hoy me sigue gustando mucho. Es verdad que la película, cada vez que se va acercando a lo que tiene que ser el desenlace, se va volviendo más histérica, ¿no? Pero eso es algo que, si lo pensamos fríamente, y aquí me voy a contradecir, creo que lo podemos justificar de algún modo por la revelación final, porque va a ser apoteósica. Pero es verdad que hay un momento dado en el que dices, joder, ya, dadme respuestas ya. Un ejemplo de este histerismo es cuando el padre de Charlotte Rampling, esta secuencia es tremenda, le revela a Harry el origen de todo, el meollo de todo. Y la primera reacción de Harry es buscar, y de hecho lo encuentra, un retrete para vomitar. Pero es entonces cuando todos los detalles siniestros, todas las visiones o no visiones que ha tenido Harry y toda esa sangre y casquería que hemos visto a lo largo de la película, cobra todo el sentido. Podemos decir que para mí la revelación llega justo a tiempo, o sea, como, vale, bien, haberlo demorado un poco más, para mí le habría restado impacto a la película. Y el spoiler gordísimo viene ahora, o sea, el tal Johnny Favorite era un cantante, eso ya lo he dicho, no es ninguna sorpresa, pero que a cambio de lograr el estrellato, le prometió su alma a Satanás. Es decir, literalmente era una persona que le vendió su alma al diablo. Sin embargo, Johnny, no puedes engañar al diablo, quiso incumplir ese acuerdo. Y para ello secuestra a ese soldado que se le aparece a Harry en sus visiones de Times Square, lo mata y se come su corazón. De ahí la visión de antes con Charlotte Rampling que os acabo de decir. Se supone que si se come su corazón, se va a quedar con su alma. Se queda con la identidad del soldado, después es reclutado en la guerra, es herido en una misión y consecuentemente sufre amnesia y es enviado al hospital, que es de donde partía la trama del principio del corazón del ángel. El mismo hospital, de hecho, donde Harry empieza sus pesquisas. En resumen, Harry Angel ha pasado toda la película buscándose a sí mismo. Él era Johnny Favorite. Y es entonces cuando el nombre de ese misterioso personaje encarnado por Robert De Niro cobra total significado. Lucifer.
estaba cantado. Pero es verdad que en el principio de la película dicen Louis Saifré. No es tan fácil. Para el público español, ni de coña lo podía adivinar. El público autóctono posiblemente sí que tenía un poquito más de pistas al respecto. Una de las cosas de las cuales no me acordaba es que hay alguna secuencia previa en la cual cada vez que Mickey Rourke se mira al espejo, o se mira un espejo, de repente se le viene un flashazo de Times Square. Como si ver su reflejo en un espejo le mostrara su verdadera identidad. De hecho, en la secuencia previa al final que tiene con Lucifer, vamos a llamarle ya así, cuando se mira frente al espejo, es en ese instante cuando se le viene a la cabeza toda la verdad. O sea, son alucinantes estos momentos finales de película. Para mí, de hecho, son los momentos que verdaderamente suman puntuación a todo lo que hemos visto, como diciendo, joe, todo este viaje extrañísimo, en apariencia con poco sentido y muy arbitrario, ha merecido muchísimo la pena. Con esos flashbacks reveladores, mientras suena otra vez la inocente canción melódica con la que Trevor Jones ha jugueteado durante toda la película. Y sobre todo con esa frase de un desquiciado Mickey Rourke diciendo repetidas veces aquello de sé quién soy, sé quién soy. Sobre todo porque si había momentos, como os decía, que la narración era más errática o te parecía que la película empezaba a dar demasiadas vueltas sobre sí misma, son en estos minutos cuando dices, o sea, curiosamente es al revés, o sea, el final que debería ser súper intranquilizador, y de hecho lo es, pero de algún modo te gusta. O sea, lo estás disfrutando porque es entonces cuando todo te encaja y dices, esto tengo que volverlo a ver otra vez, tienes que darle al rewind. Y comprendes entonces que todas las miradas, todas las frases de Lou Cypher en los apenas 3 encuentros que había tenido con Harry encerraban, vamos a decir, casi mala leche. Encerraban todo el rato una enorme ironía. Estaba jugando todo el rato con él. Hay muchas preguntas que además se puede hacer uno con una revelación así. La primera es, ¿por qué Johnny no es consciente en toda la película de que es él, el mismo Johnny? Esa es fácil. Se puede responder primero con el tema de la amnesia. Aunque haya robado un alma, eso no quita que siga sufriendo traumatismos de los más terrenales. Pero por otro lado, yo añadiría también otra posible razón. Y yo creo que eso responde al instinto de supervivencia de este hombre. Estoy hablando de Harry / Johnny, de Mickey Rourke, que se niega a aceptar lo que hizo en el pasado, el asesinato que cometió en el pasado, el engañar al diablo y lo que ha hecho. Pensad que, aparte de haber matado a un soldado para suplantarle, Johnny sería también el responsable de todas esas muertes terribles que hemos visto en pantalla. Todas ellas de personas que saben la verdad. O sea, Harry o Johnny podría haberlas matado. Podemos interpretarlo bien por orden del diablo, que la ha utilizado para cargarse a gente que pueda revelar el secreto, o bien la parte, vamos a decir, consciente del propio Johnny lo podría haber hecho para que el secreto de su pasado, de su terrible pasado y de su nueva identidad, jamás se pueda revelar. Otra pregunta es que, si Robert De Niro sabía desde el principio que el detective que contrata en realidad es el hombre al que está buscando, ¿por qué no cobrarse la deuda de su alma desde el mismísimo principio? Yo creo que quizá, y siendo quien es, lo más lógico sería pensar que el diablo, que es el diablo, ¿sabes? O sea, no podía hacer así sin más, aparte hay que un argumento que rellenar durante casi 2 horas. Pero yo creo que al personaje de Cypher le gusta eso, le pone el estar jugando todo el rato con Johnny Favorite en toda la película. No solo quería cobrarse su alma, eso hubiera sido demasiado poco doloroso para Johnny y demasiado fácil para él. Johnny intentó engañar al diablo
Y el diablo no se va a conformar con un mero azote en el culo. Lo que hace, encargándole esa misión, es el verdadero castigo hacia Johnny, hacia Harry, que verdaderamente vemos cómo lo va consumiendo. O sea, le va confrontando con todo su pasado, de forma que sea él y solo él el que al final junte las piezas y descubra que en realidad es un ser monstruoso. De ahí todas esas miradas al espejo a lo largo de la película que son tan, vamos a decir, tan mosqueantes para nosotros cuando las vemos, ¿no? Mirarse ante el espejo y reconocerse como tal. Esa ha sido, vamos a decir, la más diabólica de las venganzas que se le podía ocurrir a Lucifer. Entre esa venganza cabría añadir que al final Johnny, se lo montó con su propia hija, que es Lisa Bonet. O sea, personaje que, como todos los que rodean a Harry, son asesinados por su propia mano. O sea, hay una cosa, por cierto, que nunca he acabado de pillar del todo, y es la revelación final sobre el hijo del personaje de Lisa Bonet. O sea, se le iluminan los ojos, al igual que el de Robert De Niro. ¿Eso quiere decir que el hijo de Lisa Bonet podría ser hijo de Robert De Niro? ¿O que ese niño es en realidad, vamos a llamarlo, un Damian de toda la vida y que va a empezar su reinado de tinieblas en Nueva Orleans? Siempre me ha parecido un giro que quizá, no sé, alguno de vosotros posiblemente me lo pueda explicar, pero que siempre me ha parecido que está como de más en la película, que supongo que intenta ser algo sorprendente, pero que en lo personal tampoco me acaba de aportar demasiado, porque yo me quedo con esos últimos 15 minutos portentosos, aterradores, con Mickey Rourke, y esto también es un aliciente, viéndole sufrir, o sea, como pocas veces lo hemos visto, teniendo en cuenta que sus papeles siempre han sido de una enorme sobradez por la personalidad que transmitía su figura. Aquí hay que decir, y hay que poner todos los elogios posibles, para mí aguanta maravillosamente el peso de una película que termina siendo, o que termina, en términos literales, en un descenso, o sea, en este caso dentro de un ascensor. Pero, ¿qué va a pasar? Por las plantas -1, va a pasar por las plantas -2, y el destino final de este personaje de Johnny, de este personaje de Harry, como le queréis llamar, o de este personaje de Mickey Rourke, el destino va a ser el mismísimo infierno. Y hasta aquí la crítica a la carta del corazón del ángel. Pablo, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por tu espera, valga la redundancia. Espero que os haya gustado a todos, y también muchísimas gracias a todos por la espera tan paciente, y a veces sé que es duro, pero que tenéis con respecto a estos vídeos que, como veis, van saliendo al final uno detrás de otro. Ya sabéis lo que queréis hacer. Si queréis más críticas a la carta, sabéis dónde encontrarme. Un poquito más arriba, importante también suscribirse al canal. Esto es así, cuantos más, siempre mejor. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.